Sí, ahora sí se escucha. ¿Qué tal, compañeros? Buenas tardes. Bienvenidos. Nuestra campaña por el Congreso Obrero. Otra vez nos encontramos, compañeros, y es la continuidad del debate, charlas que estamos realizando con la finalidad, como decía los otros días en el acto que tuvimos, con la finalidad de reflexionar, de debatir. Hoy, por ejemplo, se dan a conocer la inflación de más de 7 puntos y lo sentimos todos, que día a día la situación se agrava, que la crisis económica cada vez se vuelve más intolerable y que cambian los ministros, pero siempre y continúa la misma política de pagar la deuda en base al sacrificio de la mayoría trabajadora. Compañeros, la idea de hoy es hacer la charla. Yo estoy haciendo la presentación del compañero Jorge Altamira, pero previamente quería comentarles. Por un lado, en Hurlingham estamos viendo que recorren a diario el municipio, los barrios, los centros, los clubes. Por un lado, vemos a Celsi, el intendente suplente de Zabaleta, justificando el no funcionamiento, el vaciamiento del hospitalito de Hurlingham, el no funcionamiento del oftalmológico, de distintas salas de lupa, y dice: nosotros estamos al frente de la Intendencia, pero no tenemos los fondos, el Gobierno Nacional no nos gira. Lo concreto es que la mayoría tenemos todas estas carencias, además de la económica. Vamos a la sala, no hay turnos, vamos al hospital, no dan los medicamentos. Mientras, en todos los centros de jubilados están en campaña el intendente, los concejales. Zabaleta, además de estar en desarrollo social, recorre los barrios, organiza eventos, ferias, están en campaña. Y dice que no hay camino, que no hay calle, que no hay hospital, porque está frente la Cámpora. Entonces, que habría que desplazar a Celsi, que él volvería al municipio. Pero los dos son del Frente de Todos. Celsi dice que apoya y es incondicional de Cristina. Y Zabaleta acaba de pasarse con Cristina. Estamos asistiendo en Hurlingham lo que está pasando a nivel nacional con el gobierno del Frente de Todos. Una crisis interna fenomenal. Por un lado Cristina, Fernández, acá lo tenemos a estos dos sectores, pero ellos son los que están al frente del gobierno. Ellos son los que están llevando adelante esta política de derrumbe. Zabaleta, a través del Plan Empalme, atacando a todo lo que tiene que ver con los sectores desocupados. El gobierno nacional, que niega la convocatoria paritaria, sí, donde te da una paritaria para el aumento salarial, ya fue absorbido por esta inflación que ellos desatan. Es un gobierno, el gobierno nacional, y traslada hacia los municipios esta misma crisis. ¿Pero a qué quiero ir? Miren, compañeros, en estos días, a través de que no tenemos un local en Hurlingham, estamos en la GNC, hacemos
nuestras reuniones y ellos también se reúnen. Y han aparecido Esther Barrio Nuevo, viejos concejales del distrito y conocidos por la mayoría, los compañeros de los barrios los conocemos porque ellos nos han visitado, y en una charla se acerca y me dice, ¿por qué no volvés al consejo? Ahora, nosotros nunca estuvimos en el consejo. Nosotros siempre que fuimos a reclamar que no queríamos el cementerio, que queríamos las cloacas, presentamos proyectos. Y ella lo que termina confesando a través de un diálogo con una cantidad de compañeros es que Esther Barrio Nuevo va a apoyar a Zabaleta. Pero los propios que estaban alrededor, que son jóvenes que están en la universidad, empiezan a sacar la conclusión a través de que me preguntan, a ustedes no lo reciben, ¿qué pasa? ¿Cuál era el planteo nuestro? Le terminan diciendo a Esther Barrio Nuevo, si nosotros apoyamos a Zabaleta, me parece que estamos mal. Y Esther Barrio Nuevo termina diciendo, apoyar a Zabaleta, que va a llevar adelante la política de masa, nos vamos a quemar. Y se miraban entre ellos. Ahora, esto, decirlo en un bar donde escuchan diferentes sectores, es casi una confesión de que están viendo qué van a hacer. Pero esta crisis recorre todo el peronismo. Obviamente que ellos después se terminan acomodando, terminan viendo qué van a hacer, pierden las elecciones, vuelven a los barrios, son los que están manejando hoy en los barrios, son los punteros. Está pasando, peronistas, muchos del Frente de Todos, algunos renovadores. Ahora, ¿qué es lo que está faltando en Hurlingham? Por lo menos nosotros tenemos que salir a la calle, porque en Hurlingham también está faltando la voz de los trabajadores. Que ganemos las calles ante esta situación, que lo ven los propios vecinos, que ganemos las calles también nosotros con nuestro planteo. Esto de hacer el Congreso Obrero, también traducirlo a asambleas en los barrios, como se produjo en Fargo, los compañeros que hace más de 20 años vienen levantando el asfalto, que vienen levantando las veredas, y ningún gobierno que pasó lo pudo solucionar. Y entonces, nosotros mismos, que estamos en ese barrio como desocupados, que planteamos la bolsa de trabajo, levantar también este problema con los otros vecinos, el problema ahora del asfalto, de todo lo que está faltando, de las cloacas, y realizar asambleas en los barrios. Hay un gran debate, ellos están debatiendo, el peronismo se mira a ver qué es lo que van a hacer políticamente, porque ellos están en el gobierno, ellos representan una clase social, ellos ya saben de que vamos a tener que poner el hombro a los trabajadores a través de una deuda que quieren que se la paguemos. Ahora, la crisis, el no poder dar de comer, el no poder darnos de trabajo, los invalida a ellos para que sigan manejando el Estado porque no dan solución. Creo que yo, digamos, para ir concluyendo y dejando que nos dé la charla Jorge y después podamos abrir un debate, quería poner este punto municipal y que podamos ver esta crisis que hay también en el municipio y que también podamos intervenir políticamente y trasladar lo que hoy debatamos para ver cómo podemos imponer o no imponer, sino que salir a debatir con nuestros planteos políticos. ¿Qué salida lo vemos desde política obrera ante esta situación y ante esto que nos quiere arrastrar el régimen político a un derrumbe y arrastrar a
que nosotros paguemos bajo el hambre y más pobreza, la salida que ellos tienen, que es a favor de sus intereses. Entonces, compañeros, yo los invito a que hoy debatamos a partir de esta charla, y los voy a dejar con Jorge Altamira, que es nuestra responsable, nuestro gran dirigente, es el que ha llevado adelante uno de los grandes análisis políticos desde la izquierda, desde la clase obrera, y que ustedes pudieron escucharlo, y ahora lo van a escuchar con el planteo de política obrera. Jorge. Necesito estar cerca de la gente, no puedo hablar. Sí, bueno. ¿Me entendés? Compañeras, buenas tardes a todos y también a los compañeros. Se me olvidó, en un momento en que se trata de incluir lo femenino, yo me excluía lo masculino. Bueno, compañeras y compañeros, buenas tardes. Mire, estamos asistiendo a un hecho infrecuente, no solo en la política argentina, sino en la política mundial. De acuerdo a lo que dicen los diarios y los comentaristas en la televisión, el jefe de gobierno hoy en la Argentina es el presidente de la Cámara de Diputados. Sergio Massa no fue electo ni como presidente ni vicepresidente, pero ha sido designado en el Ministerio de Economía con casi todos los poderes de un presidente y de una vicepresidente. Este es un hecho inusitado, porque en el fondo lo que está significando es que el gobierno se vacía a sí mismo. Declara abiertamente que no tiene condiciones de gobernar y entrega el poder político a alguien que no estuvo electo. Ustedes habrán visto que todo el mundo está esperando qué medidas va a tomar Sergio Massa para salir de la crisis, y cada vez que baja un poquito el dólar, dice, bueno, la situación está mejorando porque lo tenemos a Massa como ministro de Economía. Massa en realidad se ha copado todo. No solo tiene el Ministerio de Economía, tiene el Ministerio de Producción, tiene el Ministerio de Agricultura, sino que había un ministerio que se suponía que no se lo iban a dar, que era el Ministerio de Energía, porque ahí había dos grandes alfiles de Cristina Kirchner. Se sacó estos dos grandes alfiles, de encima, puso a los secretarios de Energía y al subsecretario de Energía y largó un tarifazo sin anestesia. Y de otro lado, hay una resistencia a que él dirija, o un hombre de él dirija el Banco Central, pero se espera en los próximos días que renuncie el presidente del Banco Central y Sergio Massa coloque a un hombre suyo dentro del Banco Central. Esto es un hecho inaudito. Realmente yo personalmente no tengo registro de que, salvo circunstancias de un golpe de Estado, el presidente de una Cámara de Diputados concentre de esta manera el poder. Como resultado de este hecho, todo el mundo está esperando qué es lo que va a hacer Massa en materia de economía. Y lo que Massa va a hacer en materia de economía es una fuerte devaluación del peso. Y esa devaluación del peso va a provocar un crecimiento inaudito de la inflación. Por ejemplo, muchos economistas que están a favor de una devaluación del peso confiesan en declaraciones públicas que no saben bien cuáles serían las consecuencias sociales de esa devaluación del peso. Indudablemente Massa todavía no produjo la devaluación del peso
porque él tiene que tomar algunas medidas previas para proceder a la devaluación del peso. Las medidas previas que tiene que tomar es conseguir préstamos, sea internacionales, préstamos de las cerealeras, préstamos de algún sector agropecuario, para reunir la cantidad de dólares que le permitan a él ejecutar una devaluación de la moneda. ¿Por qué se necesita esto? Porque en este momento el dólar oficial está en 140 pesos. Si el gobierno, como lo señalan algunas personas, lleva el dólar a 200 pesos, lo único que puede hacer que el dólar se quede en los 200 pesos y no se dispare a 300, 400, etcétera, es que el gobierno tenga dólares para que si alguien quiere que la devaluación vaya más lejos que eso, mete los dólares y para la devaluación. Es decir, quiere dólares no para frenar una devaluación, sino para hacer una devaluación. Y con eso está engañando a mucha gente que cree que él pretende seguir, digamos, con esta situación y lentamente ir bajando lentamente la inflación, como prometieron otros ministros antes que él. ¿Por qué Massa? ¿Qué tiene Massa que pueda hacerse cargo de esta situación y que no tuvo Guzmán, no tuvo esta señora Batakis, no tuvo Alberto Fernández, no tiene Cristina Fernández? ¿Qué tiene Massa? Massa tiene dos cosas. En primer lugar, es un hombre que representa fuertemente los intereses de los fondos internacionales norteamericanos. Y por lo tanto se espera que el nombramiento de Massa suscite de parte de Estados Unidos un apoyo al gobierno y facilite esta política económica que Massa se ha comprometido a realizar. Pero por otro lado, Massa tiene otra característica. ¿Cuál es esa característica? Que gobernó con Macri. Cuando Macri llegó a presidente, no tenía mayoría en el Congreso, era francamente minoritario, y gobernó todo el tiempo con los votos del Frente Renovador de Massa y de una parte del peronismo. Con lo cual se espera ahora que a la hora de continuar gobernando en medio de una inflación tan brutal como la que señaló Eva, que por ejemplo en el mes de julio fue de cerca del 8%, y que en productos como indumentaria, calzado, etcétera, se fue por las nubes al 11%, pero que en otros rubros se fue mucho más lejos todavía, como alquileres, como servicios de salud, como medicamentos, que los diarios no señalan. En una situación de este tipo, Massa confía que el macrismo en el Parlamento le va a dar los votos para gobernar como él se los dio a Macri cuando Macri era presidente. Entonces esta es la característica de Massa, porque además que un hombre que fue electo en el Frente de Todos como presidente para la Cámara, como diputado, y después se convirtió en presidente de la Cámara de Diputados, termine gobernando con el macrismo, es un giro muy grande de la situación política. ¿Y cuál es la prueba de que pretende gobernar con el macrismo? Algo que nuestro periódico adelantó hace varios números y que ayer un periodista me lo recordó. Y yo me quedé muy sorprendido y le dije en la radio, le digo, ¿pero vos te diste cuenta que nosotros previmos todo esto? Me dice, sí, por eso te invito a esta entrevista. ¿Cuál es la prueba de que Massa representa todo esto? El brutal ataque con el que salió Elisa Carrió contra el macrismo. ¿Por qué salió un ataque? Porque advierte, ella lo dice, hace una advertencia. Acá, en el macrismo, en Juntos por el Cambio, hay un montón que van a apoyar a Massa y los negocios que tiene Massa y las conexiones económicas que tiene Massa. Entonces salió a golpear al Juntos por el Cambio. Y al único que no golpeó fue al propio Macri, porque Macri está en contra de Massa.
Entonces, del lado opositor, se está diciendo que el masismo representa un gobierno de coalición, no de Cristina Kirchner, Alberto Fernández, sino un gobierno de coalición en la práctica con una gran parte del macrismo. Y el propósito de todo esto es conseguir un apoyo para proceder a una brutal devaluación del peso que va a llevar los productos de consumo diario y otros que no son de consumo diario, lo va a llevar por las nubes. Estamos enfrente a una crisis social extraordinaria. La importancia de Massa y la designación de Massa reside en otra cosa. ¿Y si Massa no obtiene esos préstamos? ¿Y si Massa no genera una base política de apoyo para proceder a una devaluación? ¿Y si Massa fracasa como fracasó Guzmán y como fracasó Batakis? Si eso ocurre, el gobierno se quiebra y vamos a elecciones 2 meses más tarde. Massa representa en esta crisis política la última carta que tiene en juego el kirchnerismo. Y la última carta que tiene en juego el kirchnerismo es hacer una alianza con el macrismo. Y la última carta que tiene un gobierno que dice nacional y popular es el apoyo de los fondos internacionales norteamericanos. Y la última carta que tiene este gobierno es hacer una devaluación de la moneda como se lo exigen los fondos internacionales. Como ustedes ven, pocas veces en Argentina el derrumbe político podría ser mayor. Algunos de ustedes, porque lo vivieron, y otros porque naturalmente esto ocurrió hace poco tiempo, lo escucharon y se informaron, algunos piensan que esta crisis no es tan grave como la de la Rúa. Yo no tengo un medidor de las crisis, no tengo ahí, vieron como la temperatura, no sé si esta es más grave o menos grave. Lo que sí sé, y escuchen bien lo que les digo, es que de la Rúa era radical y este gobierno es peronista. Es decir, que aquella crisis fue la crisis a un gobierno radical y esta es la crisis a un gobierno de un movimiento que se jacta de ser la mayoría del país, que se jacta de tener la mayoría de los gobernadores, que tiene a la mayoría de los dirigentes sindicales y que tiene la mayoría de los intendentes. Y con la mayoría de los intendentes, los gobernadores, la burocracia sindical, este gobierno, si Massa fracasa, se cae. Y para la conciencia del pueblo argentino se desarrolla un hecho histórico. ¿No era que el peronismo venía siempre a salvar las situaciones? Algo que es mentira, pero que circula. Porque con Isabel Perón, el peronismo no salvó a nadie. Lo único que hizo fue permitir que venga la dictadura militar. Con Menem, el peronismo no salvó a nadie. Entregó el país como nunca. Pero como la leyenda es de que el peronismo te viene a salvar, la experiencia actual no es lo mismo que de la Rúa. No es lo mismo que fracase un gobierno radical a que fracase un gobierno peronista. ¿Y por qué no es lo mismo? Porque el trabajador que por motivos familiares, recuerdos o lo que sea se considera peronista, se tiene que preguntar a sí mismo, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo defiendo mis intereses de trabajador? Yo creía que lo podía hacer a través del peronismo. Creí que lo podía hacer a través de los punteros peronistas. Creí que lo podía hacer a través del apoyo del Ministerio de Desarrollo Social. Creí que se podía hacer de una u otra manera. Y eso se quebró. Entonces, ¿qué situación tenemos? Si Massa prospera, una crisis fenomenal porque es la devaluación y un estallido general de la economía. Y si Massa no prospera, una caída del gobierno. Y si hay un estallido social porque le va bien y los trabajadores salen a la calle, también va a haber una crisis de fondo de caída del gobierno.
Este es el análisis político que tenemos que tener en cuenta. En la vida cotidiana estamos preocupados por lo que nos ocupa en forma inmediata. Y a veces no podemos responder a los problemas que tenemos en forma inmediata precisamente por esto, porque los problemas tienen otra profundidad. ¿Por qué motivo quieren devaluar la moneda? ¿Por qué diablos? ¿Por qué diablos solo un sector reclama a muerte que se devalúe el peso? Ese sector que reclama que se devalúe el peso a muerte son los fondos internacionales de los Estados Unidos, que tienen en sus manos una parte importante de la deuda externa de Argentina. Y como Argentina no puede pagar esa deuda externa, esos bonos que tienen los fondos internacionales no valen nada. Si alguien que tiene esos fondos necesita pagar el alquiler y lo vende el bono para que le den la plata para pagar el alquiler, lo que él compró a 100 lo está vendiendo a 20 centavos. O mejor dicho, lo que compró a 1 lo está vendiendo a 20 centavos. Nadie quiere comprar los bonos de la deuda externa argentina porque todos están convencidos que Argentina no puede pagar ninguna deuda externa. La deuda externa del país, la deuda pública, la deuda del Estado, es de 500.000 millones de dólares. Está por encima de lo que la Argentina produce en un año. Es impagable. Otra cosa fundamental es que gran parte de esa deuda pública se encuentra en manos de acreedores locales. Es más, la deuda pública se encuentra en manos de acreedores locales en su mayoría. Entre el 55 y 60% de los acreedores del Estado son capitalistas locales. Por lo tanto, los capitalistas extranjeros son el 40% o el 45%. Y estos también quieren cobrar, junto con los extranjeros. Y Argentina no puede pagar. Entonces, ¿por qué quieren devaluar? Porque ellos suponen, y nada más que suponen, que si Argentina devalúa, se va a poner muy caro importar. Y se va a poner muy atractivo exportar. Y la exportación va a ser tan grande y la importación va a ser tan chica que Argentina va a acumular una cantidad muy grande de dólares. Va a exportar mucho, entran dólares, y los dólares para importar van a bajar por la crisis que se va a producir con la devaluación y el encarecimiento de las importaciones. Entonces, el pueblo argentino va a sufrir un masazo fenomenal para poder pagar la deuda. El señor Sergio Massa llega al gobierno después de una corrida cambiaria. ¿Qué se llama una corrida cambiaria? Todos los que tenían, o los que tienen, bonos de la deuda pública argentina, salieron a venderlos con la seguridad de que no se va a pagar esa bono. Y cuando salieron a venderlos, el dólar blue, el dólar que se compra en las casas de cambio, saltó de 200 a 300 pesos en 48 y 72 horas. El gobierno dijo, se vino la hecatombe. Esto estalló por todos lados. ¿Quién nos saca de esto? Y entonces se acordaron que Massa, que es un hombre que tiene muy buenos contactos con los fondos internacionales norteamericanos, podría salir a poner la cara. Pero Massa no solo tiene fondos con los... tiene contactos o tiene lazos con los fondos norteamericanos. Por ejemplo, las empresas que producen en Río Negro celulares, que en realidad no producen absolutamente nada, importan todas las partes de un celular y lo arman en Río Negro, porque en Río Negro, para importar y para producir eso, no se cobran impuestos. Y entonces se están llenando de guita. Los que arman eso en Río Negro son de la pata de Massa. ¿Quién más es de la pata de Massa?
los dueños de Edenor. Y ahora con Massa, Edenor va a tener un aumento de tarifas. ¿Quién más está con Massa? Los mineros, los que producen el litio, los que producen el oro, los que producen el cobre. El litio, que Argentina tiene mucho, en Jujuy, Salta y Catamarca, de golpe se transformó en muy importante porque con el litio se hacen las baterías. Y en las baterías se mete la energía para los autos eléctricos. Y ahora todo el mundo está produciendo autos eléctricos y abandonando los autos a nafta por el tema del clima. Con lo cual el gran negocio ahora es la producción de baterías. ¿Y cómo se produce la batería? Con el litio. ¿Qué hizo Massa? En la Secretaría de Energía nombró una salteña que está vinculada a los dueños de la producción de litio en el noroeste de Argentina. Es decir, que es un hombre que representa el conjunto de los intereses capitalistas como nadie. ¿Y cuál es la importancia de esto? Que Cristina, nacional y popular, reivindicadora de la autonomía, de la independencia y todo lo demás, agarró a este tipo y dijo, hacete cargo vos, a ver si lográs rascar algunos dólares de tus amigos para respaldar la situación en Argentina. Y el otro le dijo, yo puedo rascar esos dólares, pero los que lo van a traer quieren una devaluación. Aunque a la Argentina no le convenga, les conviene a ellos porque son los dueños de una deuda que está cayendo en valor y la quieren hacer subir en valor mediante una devaluación que provoque el ingreso de dólares y que baje la demanda de dólares de la importación. Y para hacer una devaluación necesita una masa de dólares en préstamo que respalde esa devaluación. Entonces estamos en el punto más profundo de la crisis. En un punto tan profundo de la crisis que si miramos la situación con respecto a las elecciones de octubre del año que viene, la imagen que todos teníamos de esas elecciones cambió totalmente. Porque ¿qué pensábamos que iban a ser esas elecciones? Juntos por el Cambio de un lado, el Frente de Todos del otro. Macri de un lado y, si no Alberto Fernández, otro peronista, con Cristina Fernández del otro. Y si no era con Cristina Fernández, con los dos peronistas, y Cristina Fernández se iba a postular para ser gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Ese era el esquema. Peronistas contra gorilas. Se terminó. El Frente de Massa es una combinación de gorilaje y peronismo. La consecuencia que está provocado es que muchos peronistas repudian el gobierno de Massa. Por ejemplo, Juan Grabois repudió el gobierno de Massa, pero sigue en el gobierno. Dice, yo lo repudio, pero quiero cobrar mi sueldo y quiero mantener las ataduras, los lazos con el Estado para seguir alimentando mi movimiento. Acaba de echar a funcionarios del Banco Nación que siempre han sido medio izquierdistas en el peronismo. Entonces esta mujer Batakis, interesante esta mujer Batakis, porque la pobre Batakis parecía una mujer humilde. Cualquiera pensaba que un hombre con voz gruesa la dominaba. Cada vez que ponía la cara tenía una actitud de alguien que pide amparo. Bueno, efectivamente algo había, porque duró 20 días. Pero luego la nombran en el Banco Nación, y en el Banco Nación descubrimos quién es Batakis, porque echa a todos los miembros del directorio y los reemplaza por gente de Batakis. Con lo cual esta mujer Batakis, tan pobrecita ella, resultó alguien con armas cargadas, digamos, en el gobierno. La conclusión que tenemos acá es que no sabemos tampoco cómo van a ser las elecciones del 23, ni si aceptamos que va a haber normalmente elecciones en el 23 y no se produce una catástrofe antes. Entonces, el panorama para los trabajadores del movimiento obrero es muy claro.
Miren, si pueden, compañeros, los compañeros si pueden conversar, ¿les puedes pedir que conversen en otro lugar? No me están atendiendo. No, sigan conversando, pero háganlo en otro lado, así no me distraigo yo, no se distrae los compañeros. El otro hecho significativo en este escenario es qué pasa con la CGT. Y la CGT apoya muerte a Gaza. Pero ¿cómo la CGT desconoce lo que yo estoy diciendo? De ninguna manera. La pregunta que se hace a la CGT es, ¿y si no es más, a quién? ¿Y si no es los fondos norteamericanos, quién? ¿Y si no es una devaluación respaldada con algo de dólares, qué cosa? Es la crisis, es la salida de la gente a la calle. Y la burocracia de la CGT dice, no, yo estoy para defender al Estado, yo estoy para defender al peronismo. El interés de mis representados es secundario. La prueba está que la burocracia de la CGT se ha llenado de guita en el mismo periodo en que los trabajadores afiliados a los sindicatos de la CGT se han empobrecido como nunca. Entonces tenemos nosotros acá una crisis visceral, la crisis del peronismo, la crisis total de la burocracia sindical que no tiene rumbo, y los trabajadores que han perdido enormemente poder adquisitivo, han perdido empleo, y los monotributistas son sacrificados porque además tienen que pagar impuestos y no tienen la protección que tiene un obrero registrado en una empresa de jubilaciones o de salud. Entonces, realmente, el pueblo argentino ha retrocedido alrededor de 100 años a una época que yo obviamente no la conocí, pero mi padre me la contaba con mucho fervor, porque fue la época de su mayor militancia, que se la conoce como la década infame, entre 1930 y 1940 y pico, donde todo lo que el movimiento obrero había conquistado se vino abajo. Hubo una terrible persecución a los sindicatos, fraudes en las elecciones, y en ese clima tan podrido es que va a tener lugar el 17 de octubre y el gobierno de Perón, que es una reacción de las masas populares ante la década infame. ¿No es cierto? Como nosotros hace un tiempo vivimos una década infame también, vamos a mandar a la mierda al gobierno peronista y va a tener que crearse de nuevo, como el 17 de octubre, un fenómeno político de otro carácter, pero de la clase obrera, propio y autónomo de la clase obrera. Esto nos plantea dos cuestiones fundamentales. ¿Cómo enfrentamos esta situación y cuáles son las perspectivas? La situación la vamos a enfrentar desde el punto de vista de política obrera con una intensa campaña de agitación en favor de una huelga general. Y es necesaria una campaña de agitación por la huelga general porque todas las alternativas inmediatas son realmente muy violentas contra los trabajadores. Aquel trabajador que puede tener un salario que le permite vivir, ¿por qué? Porque no gana solo el básico, sino gana un montón de adicionales y sumas no remunerativas, y tiene que discutir con el hundimiento del peronismo, del gobierno, de todo, va a tener que discutir por qué, si ella asume no el poder político, si no debe organizarse como está organizada la burguesía de Alemania, que le aumentaron la tarifa del gas al 600%, no solo de Gran Bretaña, que los alquileres subieron un 40%. Esta guerra que se desató en el mundo es la explosión de todas las contradicciones capitalistas. El problema de que gobiernen los trabajadores y el problema del socialismo es mundial, no es de Argentina. Si fuera solo de Argentina, no tiene sentido, porque ningún país solo, y menos del tipo de Argentina, va a construir el socialismo contra todo lo demás. Pero es un problema mundial. Entonces estamos mirando de esa manera, y nuestra organización, y esto quiero que presten atención, es la única
que analiza, caracteriza, califica, define el momento histórico que vivimos con esta mirada de conjunto. Los demás pedalean todos los días un poquito. En el gobierno hay trenzas, maniobras, porquerías, estafas, traiciones. En el campo popular hay luchas un día por acá, otro día por allá, se multiplican trabajadores autoconvocados, en obreros del limón, en los docentes, en el personal de la salud. Pero lo que nos distingue a nosotros, que participamos en todas esas luchas, es ofrecer una perspectiva de conjunto, una dirección. Y esto es fundamental porque esto requiere un partido y hay que construir ese partido sobre la base de las posiciones políticas de política obrera. Porque además, ¿por qué no darle una primicia a Hurlingham? Nos hemos convertido en partido nacional, reconocido electoralmente, y en un lapso de un mes vamos a convocar una conferencia de prensa para anunciarlo con todas las formalidades. Para una fuerza, esto hay que preguntarse lo siguiente, pero Altamira, ¿cómo es posible que habiendo vivido una crisis tan grave en el Partido Obrero, ustedes 3 años después ya sean un partido nacional? Y además, no es que sea un partido nacional porque tienen la personería electoral en todas las provincias que son necesarias para tener personería nacional. Somos un partido político en otras provincias que no tenemos la personería electoral. ¿Me explico? Eso es claro. ¿Qué provincia, por ejemplo? No tenemos la personería electoral todavía en Catamarca, pero probablemente Catamarca se añada al Partido Nacional porque están reuniendo esas características. Pero a ver, déjame pensar una provincia en que está, por ejemplo, no tenemos la personería electoral en Córdoba, lo cual no es necesario para obtener el Partido Nacional, porque ya tenemos todas las provincias necesarias para eso, pero existimos como partido en Córdoba, o existimos como partido en Santa Fe, después de haber vivido una crisis política severa. Es decir, que esta crisis política severa la hemos afrontado demostrando la corrección de nuestros planteamientos políticos. ¿Qué quiere decir la corrección? Que las perspectivas que hemos trazado han sido confirmadas por la realidad. Ustedes piensen lo siguiente: cuando fueron las PASO del 2019, que el Frente de Todos perdió, el lunes nosotros sacamos un artículo diciendo el gobierno entró en una crisis terminal. Pero terminal por perder una PASO. Bueno, en otro país posiblemente por perder una PASO nadie entra en una crisis terminal. Pero nosotros entendimos que en Argentina, en las condiciones que había, sí. ¿No está claro que es una crisis terminal? Hoy, cuando todavía no se cumplió un año de esas PASO, estamos prácticamente en la disolución política completa. La crisis es tan grande que el gobierno metió en la crisis a la oposición. Se han borrado hasta cierto punto las fronteras entre el gobierno y la oposición, y hay en la base del peronismo un descontento muy claro, que no es simplemente el descontento con una medida de gobierno, con un funcionario. El interrogante que se hacen muchos trabajadores que se consideran peronistas es si el peronismo no es un cadáver que hay que darle una digna sepultura, y esa digna sepultura sería construyendo un verdadero partido revolucionario de la clase obrera. Esta es la perspectiva nuestra. Y esta es la perspectiva que fundamenta el reclamo para que los trabajadores, las mujeres, la juventud se incorporen como fuerza militante en política obrera. Esta es la razón, porque de alguna manera este es el partido que va a plantear francamente el problema del poder en Argentina. Entonces, les agradezco mucho la atención que me han prestado. Les pido disculpas a los compañeros que les dije que no nos distrajeran por un instante, pero es lógico que defienda
que se desarrolle bien una actividad que costó un esfuerzo organizar. Y bueno, abrimos un debate en donde ustedes cuestionen o puedan cuestionar algunas afirmaciones fundamentales, y yo me voy a esmerar en tratar de aclararlas, clarificarlas. Y desde ya, la invitación, en un momento tan crucial para la vida de todos nosotros, porque este momento histórico de Argentina lo vamos a recordar en los próximos años, como la divisoria de agua de nuestras vidas reales, ¿no es cierto? Requiere una militancia fundada en un programa, en una perspectiva, en un método, no a la carambola, no militar a la carambola, militar con un propósito para alcanzar ciertos objetivos, a partir de ellos otros más altos, y finalmente un gobierno de trabajadores en Argentina, en América Latina y a nivel internacional. Muchísimas gracias.